servo desde Arduino. Si os acordáis, en nuestro proyecto, os enseño la imagen, tenemos puesto un servo que va a permitir manejar esta estructura donde colocaremos el móvil de forma vertical y nos va a permitir, por tanto, girar a la izquierda y girar a la derecha el móvil para poder ver la cámara y transmitir la cámara a nuestro programa en Java. Entonces vamos a tener que, por obligación, poder manejar este servo que tenéis aquí abajo y que ahora voy a explicar cómo se utiliza. Mirad, os pondré en el vídeo, os pondré el datasheet de este servo para que lo tengáis. El modelo del servo que voy a manejar es el MG995. Lo podéis comprar en internet, no es muy caro. Aquí tenéis las dimensiones que tiene el servo. Internamente viene con una bolsita incluido muchos rodamientos, muchos, pues como esto, muchas crucetas y cosas de estas que podemos utilizar en nuestros proyectos y que luego enseñaré cuando vayamos al taller. Bien, si nos vamos hacia abajo, lo importante, ya os estuve explicando que lo importante que tiene este servo es que veáis primero cuál es la alimentación que requiere. Fijaros que en este caso necesitamos alimentarlo en un rango que esté entre 4,8 y 7,2 voltios. Ya os dije en el vídeo anterior que nosotros utilizaremos un regulador, porque lo vamos a utilizar para varias cosas, por eso utilizamos el regulador, ¿de acuerdo? Para convertir la batería que tenemos de 12 voltios, convertirla pues a una salida que esté en este rango, en este caso 5 voltios. Bien, bueno, aquí tenéis cosas pues como el peso, etcétera, ¿no? La potencia. Bueno, lo más importante de este servo, fijaros, es que lleva un cable, que lleva 3 cables. Esta es la diferencia que hay entre un servo y un motor de corriente continua, que normalmente lleva 2 cables. Un motor de corriente continua, como es, por ejemplo, nuestros motores de limpiaparabrisas, que es los que van a permitir hacer la rotación de las ruedas del robot, ¿vale? Pues esos simplemente tienen 2 cables que poniendo el voltaje adecuado, pues se mueven en una dirección y intercambiando el voltaje, ¿de acuerdo? Se mueven en la dirección contraria. En este caso, la característica de un servo es que tiene primero 3 cables y segundo que nosotros nos va a permitir posicionar la rotación en el ángulo que nosotros deseemos. Es decir, perfectamente podemos decir que una vez pongamos aquí el aspa, rote 20 grados, 30 grados, que se sitúe mirando hacia el este, hacia el oeste, etcétera. ¿De acuerdo? Eso lo vamos a poder hacer lanzando pulsos, ¿de acuerdo? Una señal de pulsos sobre una de estas líneas que ahora voy a explicar. Si os dais cuenta, tiene un cable marrón, este modelo, un cable rojo y un cable naranja. Si utilizáis otro modelo, pues fijaros las especificaciones de vuestro modelo, pero es similar. Fijaros, lo que es importante es que entendáis que el cable rojo es el que tenemos que conectar a VCC, en ese rango que ya os he explicado antes. Después, que el cable marrón lo conectaremos a masa y que después el cable naranja, que es el más importante, es el que conectaremos a Arduino a un pin digital que nos permita generar pulsos. ¿De acuerdo? Y esto lo sabremos por estas palabritas de aquí que nos viene a indicar que podemos generar en ese pin digital pulsos. Primero, ¿de acuerdo? Otra cosa importante, dependiendo del tamaño del pulso, ¿de acuerdo? Que nosotros enviemos por ese pin, pues haremos rotar el motor en una posición o en otra, ¿vale? Esto tampoco no es muy importante, no hace que le demos mucha importancia porque lo vamos a hacer desde Arduino, que nos simplifica mucho esta tarea. Pero lo que es importante es esto, lo que es la conexión a el pin que nos va a permitir lanzar pulsos. ¿Por qué? Porque no todos los pines, fijaros en este gráfico, no todos los pines nos van a permitir lanzar pulsos. ¿Cuáles son los que nos van a permitir lanzar pulsos? Pues fijaros, aquellos, no sé si lo veis aquí, que tienen esta señal, ¿de acuerdo? Que indica lo que os he comentado, que nos permite generar esas pulsaciones. Fijaros que si nos venimos aquí, solamente estos pines, por ejemplo, el D3 lo permiten, el D5 lo permiten, el D6, etc. Por tanto, nosotros tenemos que conectar ese cable de color naranja a uno de estos pines que tienen esa posibilidad, ¿de acuerdo? Si buscáis en Google, pues vais a encontrar que, fijaros, aquí lo tenéis, yo he buscado por pins Arduino Nano PWM y te dice que depende del modelo de Arduino que tengamos, estos son los pines que nos permiten generar esa señal pulsante, por así decirlo. ¿De acuerdo? Bien, eso por un lado. Por tanto, una vez que tenemos conectado, fijaros que la idea va a ser, acordaros que nosotros tenemos una batería de 12 voltios autónomo, por tanto, ya vimos en el vídeo anterior que perfectamente, como dice aquí,
nosotros podemos conectar VIN, la batería de 12 voltios directamente, la patilla positiva aquí, la patilla negativa aquí, para alimentar esto de forma autónoma y no tener que utilizar el cable USB. Y después utilizaremos, para este pequeño circuito que voy a explicar, ¿de acuerdo? Utilizaremos una de estas patillas digitales que tienen la señal PWM. Ese sería nuestro circuito, ¿de acuerdo? El que necesitamos. Vamos a ver ahora el programa de Arduino que vamos a utilizar en el robot. Fijaros, este programa, acordaros que mi Arduino es el Arduino Nano, acordaros que esto en herramientas, placa, podéis elegir cuál es vuestro modelo de Arduino y después, en este caso, el mío es el que tiene el procesador ATmega 328. Esto es algo que tenéis que configurar vosotros dependiendo vuestro modelo de Arduino. Después acordaros que en el menú archivos tenéis en el apartado de ejemplos un montón de ejemplos para jugar con estas cosas. Y este ejemplo lo he sacado de aquí, del apartado servo, ¿de acuerdo? Ese es este ejemplo de aquí, que paso a explicar ahora. Fijaros, este programa tiene la librería servo que necesitamos usarla. Aquí tiene declarada una variable de tipo servo que se utiliza posteriormente. Bueno, aquí tiene una variable de tipo entero. Fijaros que en el método o en la función setup, que es la que nos permite configurar inicialmente, vamos a indicar que vamos a utilizar, por así decirlo, el pin 9, ¿de acuerdo? La forma de indicar. Si os fijáis en el dibujo, el pin 9 tiene que ser, si no está equivocado, el D9, y fijaros que el D9 sí que tiene esa posibilidad de enviar una señal pulsante, ¿no? Bien, volvemos aquí. Fijaros, después en el loop, daros cuenta, tiene un for que lo que va a hacer es mover en una dirección el servo y después otro for que lo que va a hacer es moverlo en dirección contraria. Si os fijáis, lo colocamos en posición 0 y va a ir sumándole 1, 1 hasta llegar hasta 180. Y al revés, de 180 hasta 0. ¿De acuerdo? Entonces, fijaros, lo que vamos a hacer es enviarle con el método write, le vamos a enviar ese valor. Le enviamos el valor 0, luego el valor 1, luego el valor 2 y vamos a hacer desplazamientos suaves. Fijaros que por cada write que le lanzamos, pues esperamos 15 milisegundos y lo que eso nos va a conseguir, nos va a permitir que haga un movimiento suave. Si lo queremos hacer más suave, pues también podemos coger y aumentar este tamaño para que espere un poco más y entonces va más lentamente, ¿de acuerdo? Bien, una vez que hemos hecho eso, pues bueno, nosotros de Xavi le damos aquí al botoncito y programamos nuestro Arduino y pues nada, ya podemos verlo. Vamos a ver ahora en el taller cómo nos ha quedado este circuito y vamos a ver cómo funciona en la realidad. Bueno, vamos a ver, por tanto, cómo nos ha quedado el circuito que os acabo de explicar, ¿vale? Y bueno, pues aquí lo tenemos conectado. Acordaros que yo, para simular lo que es la batería de 12 voltios, pues en este caso voy a utilizar mi fuente de alimentación, que os estuve explicando, que la modifiqué para usar este tipo de cosas, que me resulta muy cómodo si no os queréis gastar dinero en una profesional. Bueno, fijaros que tenemos aquí la toma de 12 voltios. Una de las cosas importantes es que veáis que nosotros, como os he comentado, vamos a alimentar el Arduino con 12 voltios. ¿De acuerdo? Entonces ya lo tenemos conectado aquí, como os he explicado en el vídeo. Y después, por otro lado, tenemos ese pin digital que va a generar los pulsos. Fijaros que se va por aquí y va a llegar hasta el pin naranja, como os he comentado. Si os dais cuenta aquí, el pin de Arduino está conectado al pin naranja. Después, los otros pines son los de alimentación, que os dais cuenta que vienen por aquí, ¿vale? Y en este caso, pues ya simulando el circuito, pues lo he metido en el regulador que expliqué también en el vídeo anterior, que de aquí vamos a tener una salida de 5 voltios, ¿de acuerdo? Una entrada, si os dais cuenta, de 12 voltios, que va a convertirlo en una salida de 5 voltios. Por tanto, nuestro servo, aquí tenéis el modelo del servo, va a ser alimentado por 5 voltios, ¿de acuerdo? Bien, fijaros en estas cositas. Aparte del propio servo, pues vienen un montón de rodamientos y un montón de cosas cuando los compramos, ¿vale? Que podemos conectar nosotros en nuestro servo y ponerle después estos tornillitos para hacer los bricos que nosotros deseemos. En este caso, si os dais cuenta, lo voy a acercar un poquito para que lo veáis y veis el servo, es el MG995. Fijaros que tiene aquí unos rodamientos metálicos, por eso son bastante fuertes, dicen que aguantan de 5 a 6 kilos, un levantamiento de algo de 5 a 6 kilos, por tanto son bastante potentes y nos puede venir muy bien para muchas cosas. Podríamos haber utilizado nosotros en nuestro proyecto para mover el móvil, que pesa poco, un servo mucho más barato, más chiquitín, pero bueno, en este caso este lo tenía por aquí y es el que tengo montado en el robot. Bien, fijaros, he cogido el palito este que también venía con el servo y le he añadido una manita
pues para que haga un efecto de saludo, ¿vale? Lo voy a colocar aquí directamente, no sé si va a girar muy bien o muy mal, vamos a probar directamente. Lo voy a colocar, no hace falta poner el tornillo para hacer la prueba, para que veáis y ya está. Bueno, el Arduino Nano ya lo tengo programado, el programa ya lo hice y lo he ejecutado, el programa que os he explicado y ya está metido aquí. Acordaros que lo que tiene que hacer es mover de izquierda a derecha. Vamos a probarlo, lo voy a encender y vamos a ver un poco el resultado. Le doy. Bueno, como veis, en este caso sería más bien así, ¿vale? Aunque si lo queréis colocar de otra forma, siempre lo podemos retirar, girarlo y volverlo a meter, ¿vale? Para que nos salude en la forma que nosotros queremos. Pero fijaros que está haciendo esa rotación de 180 grados, que es como lo tenemos programado. Es decir, se está moviendo únicamente 180 grados. Y nada más. Con esto acabamos el vídeo 4 con la explicación del servo y el circuito. Muchas gracias, nos vemos en el siguiente vídeo.